Vivimos en un mundo tan entusiasmado con la ciencia que estamos perdiendo de vista cosas básicas. El mensaje que voy a compartir, dado que habla de realidades espirituales de las tinieblas, dado que menciona la obra de los demonios, dado que habla de cosas que parecen ecos de la Edad Media, el sermón que voy a compartir lo comparto no solo en mi condición de pastor, sino de profesionista. Mi posgrado de psicopatología, con el cual di clases de psicopatología en el TEC de Monterrey, fue con la Universidad de Barcelona. Y mi tesis para obtener el grado 3, como le llamamos allá en España, mi tesis fue esto: relaciones y distancias entre la esquizofrenia y la posesión demoníaca. Cuando presenté mi tesis, yo quería mantener firme dos cosas. Una, aceptar las contribuciones de la ciencia que nos ha permitido calificar más exactamente tipos de esquizofrenia, pero también ponderar la palabra de Dios, que nos hace ver que no todas las luchas que tenemos son contra carne y sangre, sino que a veces los males de la vida humana tienen que ver con realidades espirituales. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y gobernadores de las tinieblas. Para quienes están viendo este mensaje en YouTube o en Facebook, a veces hablar de demonios hace pensar a las personas que están escuchando a una persona ignorante. Por la gracia de Dios yo tuve el privilegio de la educación. Muchos años di cátedra de filosofía en la Universidad La Salle, más de 10 años. Y los años siguientes, también más de 10, clases de psicología en el TEC de Monterrey. Por la gracia de Dios no soy una persona ignorante. Pero voy a hablar de cosas que Dios revela en su palabra y que hoy, con la ciencia y la tecnología, podemos llegar a pensar, pues suenan como medievales, pero no, son realidades que siguen vigentes. Y saben, les voy a dar un ejemplo. A muchos psicólogos, yo soy psicólogo por parte de la Universidad de las Américas, a muchos psicólogos nos llama la atención cómo es que un niño que no vivió con su papá presenta conductas del padre. Porque si vivió con él, bueno, lo entendemos, ¿no? Aprendizaje social. Así que el niño pues vio al papá y agarra hasta el taco de la misma forma, ¿cierto? Pero cuando no vivió con él, ¿cómo explicas eso? Hay muchas cosas así que la ciencia no responde. Nosotros estamos pues entusiasmados con la ciencia como si la ciencia tuviera todas las respuestas. Simplemente les voy a dar este ejemplo. El más grande discípulo de Freud se llamó Carl Gustav Jung. Es el más grande psicólogo después de Freud. Jung quiso entender por qué una joven tenía problemas de sadomasoquismo. ¿Y saben qué le pasó por acercarse demasiado a las garras de las tinieblas? Que Jung acabó involucrándose con ella. Y esto no es desconocido de los historiadores. Todos sabemos que la razón por la que Freud expulsó a Jung de la Sociedad Vienesa de Psicoanálisis fue por esa situación. ¿Saben qué aprendió Jung? Que no tenemos lucha contra carne y sangre, que hay a veces una lucha contra gobernadores y potestades de las tinieblas. Pero repito, oír esto nos hace pensar
en una persona ignorante que no tuvo el privilegio de la educación, una persona supersticiosa que por su religiosidad pues seguramente habla así, y si es un pastor cristiano pues seguramente no ha leído más allá de 3 libros. Pero esto no es así. Aún los que hemos tenido ese regalo de educarnos, abrimos la Biblia y vemos lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que no solamente hay obras de la carne. En Gálatas 5:19 Dios dice que hay obras de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Pero en Primera de Juan 3:8 dice que hay obras del diablo. ¿A qué se refiere? Yo veo una persona alcohólica. ¿Qué puedo pensar? Puedo pensar que tuvo abandono cuando niño. Puedo pensar que tiene una situación de ansiedad que no logra controlar. Puedo pensar en obras de la carne. Pero también, de acuerdo a la palabra de Dios, podría pensar en una obra del diablo. Es decir, en una acción de un ser de maldad que esté llevando a esa persona a tal condición. Lo mismo en una situación de adicción a la pornografía. Podría yo pensar en una situación de una persona que está ante un cuadro de una necesidad compulsiva de gratificación y de miedo, y que eso le está llevando a la pornografía, a la masturbación compulsiva. Pero puedo pensar también, de acuerdo a la palabra de Dios, en una realidad espiritual que esté detrás de esa compulsión. El problema es que nosotros no siempre advertimos esas cosas, y algunos, envalentonados con los avances de la ciencia, llegamos a pensar, por favor, pastor, esas son cosas del pasado. Di muchos años clases de psicopatología aquí en el campus Estado de México, en el TEC de Monterrey. Pero no puedo negar que estas realidades existen. Y miren, les voy a contar una historia. Cuando hice mi maestría en psicología, tenía una profesora que era la doctora Isaurieta, una mujer argentina a quien admiro mucho, una mujer que ha publicado libros y que es una gran intelectual argentina. Los argentinos, la verdad, han producido grandes psicólogos. Y bueno, ella fue mi maestra. Y entonces ella, sabiendo que yo era pastor y psicólogo al mismo tiempo, siempre me decía, Julio, ¿cómo haces para andar a 2 caballos? ¿No? Y me acuerdo que yo le comentaba, y un día llevaron a un niño con esquizofrenia. En la cámara Gesell estábamos mirando al niño. De pronto el niño se acercó al espejo. La doctora nos dijo, vengan, todos acérquense. Todos los psicólogos que estábamos tras el espejo en la cámara Gesell. Nos acercamos, el niño volteó y con la voz más tenebrosa que nunca voy a escuchar, y espero no escuchar, él dijo, cochino mundo. En ese instante, la doctora, con sus 2 doctorados encima, saltó hacia atrás de miedo. Mis compañeritos de la maestría ya estaban trepados en las gradas. A mí también me impactó, no voy a decir que no, pero de una manera diferente, porque yo sabía lo que estaba viendo. Me acuerdo que le dije, miren qué pasó. Miren, era el nombre de la doctora. Miren qué pasó. Y me acuerdo, nunca voy a olvidar la respuesta. El misterio, Julio, el misterio. Dices el impacto ante el misterio. No es el impacto ante el misterio. Es el momento en que nos damos cuenta que con tecnología, con ciencia, con tantos avances, al final seguimos siendo seres vulnerables y gobernados a veces, dominados a veces por fuerzas, ya sea de obras de la carne o de obras del mal, que dominan nuestra vida. Y el alcohólico ve perfectamente que se está destruyendo, pero no puede dejarlo. Y el adúltero se da cuenta perfectamente de su mal, pero no puede con eso.
y cada persona batallamos con cosas. Sin embargo, Dios en San Lucas 13 nos enseña que debemos aprender a distinguir entre una lucha y otra. Dice en San Lucas 13, verso 10, que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Dónde estaba enseñando? En una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Un templo judío. ¿Quiénes se reunían allí? Creyentes en Dios, gente piadosa, buenas personas como nosotros. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Todo lo que tenía esa mujer, aparentemente, a los ojos del hombre, era que estaba encorvada. Díganme quién en su sano juicio habría dicho: esa mujer está siendo oprimida por un demonio. Lo que esa mujer trae y por lo que está encorvada es por ese demonio que como una garrapata gigante se le pegó aquí al lomo y ahí anda la pobre mujer cargando esa limaña. ¿Quién habría dicho eso? Nadie. Nadie. Todos diríamos: pobrecita de la hermana. ¿Cuál? La hermana dobladita. Ay, hombre, sí. ¿Y no han ido a médicos? Sí, pero que no se puede enderezar. ¿Y cómo se iba a enderezar? Lean el versículo 16. El Señor Jesús, al verla, vio que Satanás la había atado con una ligadura. ¿Quién iba a ver eso? Era una mujer enferma, dobladita. Nadie hubiera pensado que un demonio estaba doblándola, porque lo traía encima como un animal y la pobre mujer tenía que andar agachada por ese animal espiritual que traía allí. ¿Quién lo iba a ver? Solo Jesús. Los ojos del hombre no ven lo que Dios mira. Nosotros vemos un problema de alcoholismo y pensamos en una obra de la carne. Vemos una situación de adulterio y pensamos en una obra de la carne. Nada más explíquenme por qué esa situación se repite por generaciones. Y hay familias caracterizadas por generaciones por la borrachera. Familias caracterizadas por generaciones por el divorcio. Familias caracterizadas por generaciones por situaciones de conflicto o aún de crimen, de violencia. ¿Cómo explicas eso? Bueno, si las personas convivieron, se explica por el aprendizaje social, ¿verdad? Natural, ¿no? Eso aprendieron. Pero cuando no han convivido, hay una sola explicación, y es la obra de fuerzas sobrenaturales. Por eso siempre que predico de esto, siempre que hablo de esto, hablo de mis estudios. No crean que es por algún tipo de pretensión. No, es para que quienes están viendo el Face no digan: otro pastor ignorante con sus supersticiones, y quiten el video. A mí me interesa que digan: bueno, si él hizo un posgrado en la Universidad de Barcelona y si su tesis se la aceptaron y con esa se graduó, demostrando que hay distancias y relaciones entre la esquizofrenia y la posesión demoníaca, entonces creo que debo escuchar. Y mira, más que escuchar este mensaje es creer lo que Dios dice. El Señor Jesús dijo que esa mujer doblada no tenía un problema en la columna. Doctoras aquí presentes, doctora Nájera, doctora Patti, no tenía un problema en la columna. No era una situación nada más física, era una situación espiritual, encubierta, escondida. ¿Quién iba a decirle: hermana, venga, vamos a orar por usted? Si ustedes y yo, Dios no lo quiera, entráramos a casa
y viéramos a los hijos preparando velas y haciendo algún tipo de rito con velas de cebo de puerco escocés, con pelos de burro. ¿Burro de dónde? ¿Burro qué? ¿De Ozumba? Otumba, burro de Otumba. Si viéramos a los hijos, no hombre, pegamos un gritote y vienes corriendo: pastor, quiero que ore por mis hijos porque estaban haciendo un rito de algún tipo de brujería. Todos nos espantaría. Pero si ves llegar a un hijo con algunas copas, lo que piensas es: ay, esta situación, mi hijo tiene problemas, pastor, quizás de autoestima. O piensas: la situación social que estamos viviendo, cuánta influencia negativa hay. Y no nos damos cuenta que al hacerlo, ese demonio sigue trepado, destruyendo la vida de un hijo a través del alcoholismo, del divorcio, de la pornografía, del adulterio, el robo, de la violencia. ¿No nos damos cuenta de eso? Pensamos, son obras de la carne. Y sí, el Señor habla de obras de la carne, o sea, deformaciones de la personalidad, problemas de defectos de carácter, situaciones humanas, vamos. Sí, pero hay otros casos en los que son obras del diablo. Y nuestra lucha no es con carne y sangre. Miren, ustedes me dirán: pastor, ¿y eso qué tiene que ver con Débora? Estábamos muy tranquilos hablando de Débora, ¿no? Ya llevábamos ¿cuántos domingos? 3, hablando de Débora. Entonces hoy nos tocaba el último de Débora. Claro, y van a ver por qué. Débora enfrentó a un rey que era el jefe de Sísara. ¿Se acuerdan de Sísara? Sísara fue aquel general que fue a pelear y cuando fue vencido huyó a pie. ¿Recuerdan esa historia? Y llegó a casa de una mujer que se llamaba Jael. Y esa mujer hizo algo dantesco. Yo les conté hasta de la manera más horripilante que pude. ¿Saben para qué? Para preparar este mensaje. A mí me interesaba que oyeran eso. ¿Se acuerdan cómo se los narré? Que se acostó Sísara y que entonces Jael tomó una estaca y les dije: imagínense a Sísara, ese general fuerte, allí dormido, y Jael, una mujer, viendo la oportunidad. Y yo les narré cómo tomó la estaca, un mazo, y asestó un golpe. Y les dije que al entrar la estaca en la sien, saltaron ¿qué? Sesos, sangre, pelos. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué creen que hacía todo eso? Para que ustedes grabaran y dijeran: ¡qué horror! Pero ahora van a ver por qué. Porque a veces al leer esas historias uno piensa: ay, Señor, ¿por qué en tu palabra hay esas historias? Ay, me dan cosa. A mí me gustan los salmos y los evangelios, pero hay libros de la Biblia que ahí tienen historias como la de Jael y que le clavan la estaca y que botan los sesos. Ay, no sé. ¿Saben por qué? Porque su guerra no era contra carne y sangre, no era Sísara, era su jefe. El jefe de Sísara se llamaba Jabín. Y ustedes dirán: sí, el rey Jabín. Pero es curioso, ese rey Jabín se presenta en diferentes momentos de la historia. Léanlo allí, Josué 11. Cuando oyó esto Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas y en el Arabá al sur de Cineret, que sabrá Dios dónde sea, ¿no? En los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Lean todos. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel.
Todos esos reyes pelearon ¿contra quién? Contra Israel, contra el pueblo del Señor. ¿Y quién era el jefe de todos ellos? Javín. Pero ahora escuchen, este Javín era un rey malo que vivió en tiempos de Josué. Ahora vayan a la siguiente lectura. Jueces 4. Mientras la buscan, les comento que la energía eléctrica está ahí. Jueces 4. ¿Qué dice Jueces 4:22? Lean. Y siguiendo Barak a Sísara, esta lectura les va a recordar el domingo pasado. Siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo. ¿Se acuerdan quién era Jael? Era la señorita que clavó la estaca en la sien de Sísara. Y vean lo que le dijo a Barak, Jael: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí que Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. ¿No les parece dantesco? ¿No les parece una narración muy cruel? Sísara estaba allí con la estaca clavada. ¿Por qué Jael no por lo menos se la quitó y le puso una sabanita en la cara? ¿Por qué lo dejó allí exhibido con la estaca? Hay una razón. Ese hombre representaba a Javín. ¿Javín? ¿El rey que luchó contra Josué? Sí, pero muchos años después. ¿Qué les enseña? Que no era una persona, era un demonio. Y ese demonio se había presentado en los tiempos de Josué, como en los tiempos de mi abuelo, como en los tiempos de tus abuelos. Y ese demonio se presentaba en los tiempos también de Débora, de Jael, como en nuestros tiempos. ¿Cuántas historias de alcoholismo han sido generacionales en personas que han conocido? No es tu esposo, es quizás un demonio que se ha echado sobre la familia y que estuvo presente en la vida de tu abuelo o de su abuelo, de tu esposo, luego del papá de tu esposo. Y nosotros caemos en una simpleza terrible. ¿Saben qué hacemos? Nosotros a veces decimos, pues los Vegas somos así, somos de tomar. Esto ya es como tradición familiar. Bueno, también, mira, hemos sido gallos desde mi abuelito. No, hombre, ese no dejaba una para comadre. Y mi papá ni se diga, gallo como él solo. ¿Sí? Y a veces nos enorgullecemos hasta de los gallitos que vienen. Amarren a sus gallinas, que mi gallo anda suelto. Y no nos damos cuenta que eso puede significar la destrucción de toda una familia, de generaciones enteras, de hijos que crecerán fuera del hogar, fuera del matrimonio. Y nosotros seguimos pensando que es una situación tan simple como la mala actitud de una persona. ¿Saben qué debemos hacer? Clamar a Dios. Clamar. Si nosotros vemos un comportamiento en nosotros, hermanos, seamos honestos, que sabemos que está mal, que hemos luchado por dejar y no hemos podido, debemos nosotros clamar a Dios. No vaya a ser que lo que te está haciendo no triunfar sobre una adicción a la pornografía vaya a ser una garrapata, un demonio que viene así encima y que ahí lo traes colgado. Yo sé que suena anquilosado, suena retrógrada, parece una predicación medieval, pero no es así.
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿sí o no? Su palabra también. Y los demonios también. Esa es la verdad. ¿Creen que hay diferencia para ellos entre el hombre medieval y nosotros? ¿Creen que hay diferencia para ellos entre el hombre del Renacimiento y nosotros? No. Nosotros sentimos que ha pasado tanto que ahora ya tenemos el control del mundo. Fatuos. No nos damos cuenta que nuestra ciencia ni siquiera ha podido sanar las enfermedades, ni resolver los casos de hambruna, ni darnos una vida con sentido. ¿Dónde se concentran los suicidios sino en las grandes ciudades, en las grandes urbes donde hay tanta riqueza? ¿Dónde aparecen los criminales seriales? ¿Dónde disparan contra personas en los centros comerciales? ¿Dónde? Si no es en esa sociedad de opulencia. Los seres humanos necesitamos a Dios. No vaya a ser que mi tendencia a la drogadicción o mi tendencia al adulterio vaya a ser una garrapata diabólica que viene aquí encima. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no la quita? Porque nosotros no clamamos, porque nosotros no lo leemos así, porque como la hermana dobladita nosotros pensamos, pues aquí, pastor, un poquito encorvadita. ¿Y cómo va, hermana? Pues ahí luchando con mis luchas. Y su marido, pues ahí luchando con su alcoholismo. En lugar de decir, Señor, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Miren, el alcoholismo es cosa seria. Hizo que mi papá muriera, literalmente. Hizo que mi papá terminara sus días, porque él se fue de casa, en una condición en la calle. El Ejército de Salvación lo encontró y lo ayudó. El alcoholismo arrebató la bendición de mi familia. Yo no alcanzo a imaginar a mis hijos o a mis nietos tirados de borrachos en una calle, amaneciendo allí entre frío y vómito. No me lo alcanzo a imaginar. Pero eso lo vivió mi sangre. Y solo Cristo Jesús rompe esas cadenas de maldad. Solo Cristo Jesús puede venir y dar libertad a los cautivos. Él dice en su palabra que Él vino a dar buenas nuevas a los abatidos. Léanlo ahí en Isaías 61:1. Vino a dar libertad a los cautivos. Pero vean el versículo 4, esto es lo más importante. Vino a que nosotros reedifiquemos las ruinas antiguas, levantemos los asolamientos primeros, restauremos las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Miren, Dios estaba bendiciendo a mi papá. Cuando él llegó con mi mami, ellos llegaron a la estación de Buenavista, no en el suburbano, porque todavía no existía. Llegaron en el tren que venía de Morelia, sin un peso en la bolsa. De ahí se fueron como paracaidistas a una zona que es donde está ahora el Hospital de la Raza. No existía el Hospital de la Raza. Cuando he tenido oportunidad de estar ahí, voy a un Biscuits que está ahí enfrente del estacionamiento y me gusta tomar un café con leche, con mucho café y poquita leche, como lo hacía mi tía Celia, y recordar cuando era un niño. Entonces pido mi café y estoy un rato ahí. ¿Saben por qué? Porque siempre pienso, por estos lugares mis papás llegaron en miseria, en pobreza, y mi papá comenzó a ser bendecido. Él obtuvo un trabajo en la jefatura de policía en Tlaxcuaque, o sea, en el mero centro.
cerquita del Zócalo. Ahí trabajaba mi papá. ¿Saben qué estaba haciendo Dios? Estaba bendiciendo su vida. ¿Saben qué estaba haciendo Dios? Me estaba preparando zapatos de piel, no de hule, como los que usábamos de niños. ¿Alguien usó zapatos de hule? No me refiero de Michel Domit, porque ahora los han sacado. Cuando veo los de Michel Domit siempre digo, los tenían que copiar, tarde o temprano. Flip-flops para nosotros eran zapatos de hule. Te sudaba el pie como no imaginas. Ardían los pies caminando en la calle. Dios estaba preparando bendición para nosotros. ¿Y saben qué arrebató todo eso? El que viene a hurtar y matar y destruir. Él robó todo eso. Mi papá se hizo alcohólico y ahí vinieron todos los males a nuestra vida. El ladrón, Satanás y sus demonios vinieron para hurtar, matar y destruir. Y entonces se perdió todo. ¿Cuántas historias conocen así? Tu hijo era un buen profesionista, un buen mecánico, en verdad bueno. Nomás oyó un coche y no necesitaba ni abrirle el cofre. Con oírlo, le hace falta esto. Pero el alcohol lo hizo acabar en su taller mecánico sin un solo cliente. ¿Cuántas personas has conocido que eran buenas personas, pero una relación ilícita les llevó a destruir a su familia? ¿Cuántas personas de buen corazón están pegadas compulsivamente a una computadora o a un celular para ver pornografía? ¿Qué somos todos ellos? Personas que necesitamos clamar a Dios, todos. Porque quizás, solo quizás, no sea una obra de la carne, sino una garrapata diabólica la que está dominando nuestra vida. Se llamaba Javín. Vivió en tiempos de Josué y le dio guerra a Josué. Vivió en tiempos de Débora y le dio guerra a Débora. Hoy sabemos que Javín no era el nombre de una persona. Javín era el nombre de un demonio. En otras palabras, Josué batallaba no con una persona, con un demonio. Débora y Jael batallaron con un demonio. Por eso cuando Jael vio a Sisaraí, no lo dudó. Tomó la estaca, el mazo y asestó el golpe. Y volaron, díganlo ustedes, sangre, sesos y pelos. Por eso, ¿no haríamos lo mismo nosotros? Si yo les dijera, no digas una garrapata, una abeja. Vanessa, ¿tienes una abeja ahí en el pelo? ¿Qué haría Vanessa de inmediato? ¡Ay! Paulo se ve un hombre valiente, pero si le digo, Paulo, ¿tienes una araña? Una araña. ¡Ay! ¿Verdad? Grita así, aunque es chivita rayada, de todos modos grita. ¿Cuánto más si Dios nos permitiera ver una garrapata gigante, diabólica aquí encima? ¿Qué haríamos? Díganme, ¿qué haríamos? Clamaríamos: Señor bendito, que tu sangre gloriosa me haga libre, ¿o no? Más si sabes que esa garrapata, hago cara de garrapata, a ver, ahí está, ¿sí? Que esa garrapata te está aquí carcomiendo, porque Él vino a hurtar, matar y destruir.
Cuando tomamos el nombre de Cristo en nuestra vida, podemos reedificar las ruinas antiguas. ¿Saben qué es lo hermoso? Que no más pare esas generaciones de alcoholismo o de adulterio o de robo o de mentira o de conflicto, de agresión física, de violencia. Paren en el nombre de Jesús y que comiencen nuevas generaciones, hijos y nietos que nunca sabrán de esas maldades, que crezcan libres y bendecidos. Y esa es la tarea por la cual Dios te llamó a su camino. Dios te trajo aquí no para que el domingo vengas y cantes victoria, la victoria mía es. No. Ni te trajo aquí para que seas parte de una religión y te aprendas no sé cuántos versículos de la Biblia y andes apantallando ahí al otro hermano. Dios nos trajo aquí para que nosotros, en el nombre de Jesús y con el poder de Dios, seamos el eslabón que parte la historia de generaciones. Que nosotros seamos el eslabón que genera nuevos caminos, caminos buenos. Qué bonito. No, la familia era una familia de borrachos, sin agraviar a los presentes. La familia era una familia de borrachos. Hasta que, ¿qué crees? Que mi abuelo, dicen que él fue quien empezó una vida diferente. Y desde entonces somos constructores, arquitectos. Y ya llevamos 3 generaciones de arquitectos. Y todos profesionistas, ¿eh? Eso es bonito. Hubo alguien que se paró en la brecha y que comenzó otra historia. Y ese alguien, hermanos, fue alguien que no consintió el pecado. Alguien que dijo: no, yo no lo voy a consentir, voy a clamar, voy a pedirle a Dios. Yo sé que a veces hay cosas que no está en tu mano hacer como persona. Si llega tu marido borrachillo, pues no puedes a lo mejor físicamente hacer mucho, pero desde hoy no dejes de clamar a Dios. No consientas eso. Nunca llegues a decir: pues, ay, pastor, es así como haga de cuenta tradición familiar. No. ¿Qué tradición familiar? Capaz que mañana está con tus hijos y lo que te parece doloroso en el marido y hasta chistoso en sus abuelos de tu marido, no te va a parecer gracioso en tus hijos, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿Y quién puede romper eso? ¿Quién puede reedificar las ruinas antiguas, los escombros de muchas generaciones? Solamente el Señor. Y para eso te trajo, para decir: Señor, yo voy a clamar y voy a clamar. Y de aquí no pasa, de aquí no pasa. Ya no pasa, mis hijos. Y no por mí, sino por tu poder. Pero ¿cuál es mi tarea? Estar clamando, estar orando. No permitirlo, no consentirlo. Y menos ya cuando se presenten tus hijos. Cuando ves que Javín ahora ya está en el muchacho. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Destruir su familia como se destruyó la tuya, como se destruyó la de tus suegros? Igual. Tenemos que pararlo en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar. Padre, en tu nombre, como Jael, como Débora, danos, Señor, el discernimiento. Haznos mirar la realidad de lo que estamos viviendo, de lo que están viviendo los seres que amamos. Y en tu nombre, Señor, danos el poder para ver tu victoria, para ver, Señor, tu victoria, para ver tu poder y tu gloria, dando libertad a los cautivos, dando victoria en nuestro hogar, a cada uno de tus hijos,
Señor, tu palabra dice que si tú nos das libertad, seremos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús, haznos libres. Quita, Señor, la garrapata, como la quitaste a aquella mujer encorvada. Haznos libres, Señor, y trae la vida abundante al hogar de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Da un aplauso al Señor.